Un feliz y hermoso día a esta más bella flor. Es la iglesia consentida, la amada de mi Señor. Feliz día, bendecidos. Feliz día. Benditos y benditas de Dios. El Señor hoy nos trae un estudio maravilloso. Una leve tribulación momentánea. ¿A quién no le ha pasado una leve tribulación momentánea? Pero no hay nada como la esperanza y el consuelo para la prueba. Luego de la prueba viene la restauración. Y recibo en el amor de Dios que en el día, como dice el Salmo 42, recibimos la misericordia de Dios y de noche damos las gracias a Dios por todo. Confiamos en nuestro Señor y Salvador, Cristo bendito. Ponemos toda nuestra confianza en el Señor que prometió no dejarnos solos, sino enviar al Consolador, al Espíritu Santo, aquel que iba a estar entre su pueblo como miembro del cuerpo de Cristo. Doy gracias al Dios de la gloria, Padre de misericordia y Señor de toda consolación, al Padre de los espíritus para que vivamos. Doy gracias por su existencia, por su presencia y por su manifestación. Doy gracias por mis padres ancestrales Abraham, Isaac e Israel, benditos de Dios. Doy gracias al Dios de la gloria y Padre de misericordia por los profetas originales. No se dejen engañar. Según el libro histórico de Mateo, en el capítulo 11, desde el versículo 11 al 15, dice que Juan el Bautista es el último de los profetas. No hay más profetas. Aprendan a ser humildes. Quiten los títulos de pastores, profetas, evangelistas. Esos fueron constituidos por Dios. Los que fueron constituidos. Ya no hay más. De hecho, para que se cumpla el Salmo 23, tú tienes que quitarte el título de pastor. Porque dice claramente, el Señor es mi pastor. ¿Cuál Señor? El único, el verdadero, el Cristo resucitado. Ese es nuestro pastor. También está escrito, no llamarás a nadie en rabí, porque rabí solamente es uno, el Cristo. O sea, no llamarás a nadie en maestro, porque maestro solamente es el Señor. Y como está escrito en el libro histórico de Juan, capítulo 10, versículo 16, tengo otras ovejas que no son de este redil, decía mi Señor en los días de su carne. Aquellas también debo traer y habrá un rebaño y habrá un pastor. Solamente hay un pastor para esta amada madre iglesia, el cual es Cristo resucitado. Recordemos que el Dios Padre se manifestó en Dios Hijo y resucitó para estar con nosotros por el Espíritu Santo. Así que el único Dios verdadero es el Dios viviente que mora en vuestros corazones. Se manifiesta en cada gesto de bondad, mansedumbre, templanza y tolerancia que vosotros. Por eso debemos de cada día tratar de ser más dócil y tratar de que los demás así no tengan razón, terminarle dando la razón y no pelear por tonterías. Damos gracias al Señor nuestro Dios por Cristo que entregó su vida por nuestros pecados. ¿Hay aquí algún pecador? No hay pecadores. ¿Y por qué? Porque Cristo murió por nuestros pecados. O sea, entregó su vida en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, como un culto racional, para quitar de en medio el pecado. Por eso es que ustedes están hoy aquí. ¿Por qué están hoy aquí? ¿Por qué están en este live? Porque ustedes piensan diferente. Porque ustedes no piensan en querer seguir haciendo la maldad. Y eso es lo que quita el pecado. Cuando nosotros conocemos a Cristo, conocemos la parte buena de Dios, la parte agradable de Dios,
los frutos del Espíritu. Y es lo que Cristo nos pone como ejemplo para que nosotros sigamos en Él. Por eso nos apartamos del mal. Y esa es la bendición que Cristo vino a traer de parte de Dios a los hombres. Como dice en el libro histórico de Hechos, capítulo 3, versículo 26. Dios envió a su Hijo a bendecir todas las familias de la tierra. Por eso es una bendición conocer a Cristo, conocer el poder de Dios. Doy gracias a Dios por los apóstoles, porque esos 14 apóstoles hasta el día de hoy dan testimonio del poder y de la gloria de Dios. Doy gracias a Dios por Noé, Job y Daniel, porque la humildad de Noé, la integridad de Job y la fe de Daniel nos llevan de triunfo en triunfo con Dios. Entender lo que verdaderamente Dios desea de nosotros. ¿Qué desea Dios de nosotros? O por ahí oí decir a un hombre que, llamado pastor, que Dios no quiere del hombre la obediencia. Bueno, si Dios no quiere del hombre la obediencia, entonces ¿por qué lo está transformando? Entonces estaría bien que el hombre sea como él sea. Así son las cabritas. Las ovejas no, las ovejas siguen a su pastor. Las ovejas les gusta que Dios guíe sus pasos. Ahora, que hay unos confundidos que los guían los pasos de los hombres, entonces están confundidos. Pero si te guía Dios, entonces no puede haber confusión. Por eso aquí el pastor es Dios, en Cristo, Señor nuestro. ¿Ven? Muy importante dar gracias a Dios también por el Espíritu Santo, el Consolador, que hoy mora en vosotros, como dice en Gálatas capítulo 4, versículo 6, Romanos 5:5. No podemos decir Espíritu Santo ven a mí, porque el Espíritu Santo está en nosotros. Dios lo envió, no se vino solo. Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones y Él clama Abba Padre. Por eso hoy nosotros clamamos Abba Padre y decimos gracias Dios, gracias por el amado apóstol Pablo y por Miguel que revelan los misterios escondidos de Dios el Padre y de Cristo, en quien, no en quienes, sino en quien está todo el tesoro del pleno conocimiento del Evangelio de nuestra salvación. Porque sea la amada Madre Iglesia, o sea Miguel, o sea Pablo, o sea Cristo, igual es Dios. Porque es Dios en vosotros. Para que se cumpla la profecía que dijo, le pondrán por nombre Emmanuel. El estudio de hoy se llama Una bella tribulación momentánea. Pero no comenzamos sin antes presentarle a los ministros Miguel, Daniel y Eloy Miguel. Adelante, bendecido ministro Miguel Daniel. Feliz día, amada. Feliz día. ¿Cómo te estamos, amada iglesia del Señor? Brillando más que el sol. Cuando brillamos que el sol, tu espíritu está completo. Trata de la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios. Va a oír y no escuchar. Voy a cosas por medio que de este vino a hablar. ¿Quién le vino a hablar? Yo. Hoy le voy a decir los 10 mandamientos. El primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. El segundo, no dar imagen. El tercero, no tomar el nombre de Dios. El cuarto, y también tocado. El quinto, reto padre y hermano. El sexto, no ocultar homicidio. El séptimo, no adulterar la ley. El octavo, no robará. El noveno, no meterá y faltará falta de testimonio. El décimo, no considerar cada de su pueblo. Muchas gracias por el presentador. El primer ministro, Eloy. Amén. Abba Padre. Feliz día, amada. Feliz día. ¿Cómo está esta hermosa iglesia del Señor? Brillando aún más que el sol. Cuando brilla más que el sol, tu espíritu está completo. Entraste a la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios, diga de Dios. De Dios. Va a oír y no a escuchar. Bellas cosas por mi boca y mi Dios te vino a hablar. ¿Quién le vino a hablar? Yo. Dios. Hoy le voy a hablar sobre Proverbios 1, 8 y 9. Oye, hijo mío, la instrucción de tu madre, de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adornos de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Muchas gracias. Y con ustedes hoy les presento al gran ministro Miguel Eloy León. Amén. Abba Padre.
Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque adornos de gracia serán a tu cuello. Qué bueno. Una bella tribulación momentánea. Ciertamente a nadie le gustan las tribulaciones, pues no causan al parecer gozo, sino tristeza. Pero esta disciplina, usada por Dios a modo, da buenos frutos de justicia a los que en ellas han sido ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Pues recordemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es conforme a su propósito son llamados. En Romanos capítulo 28, en el Romanos capítulo 8, versículo 28, dice que el que ama a Dios, todas las cosas, cuando dice todas las cosas le ayudan a bien, esto es tanto el bien, como lo vemos, o como el mal que creemos. A veces nos ocurren cosas malas, pruebas que terminan siendo para nuestro bien. Y todos los que han sido escogidos por Dios y llamados a la esperanza de la gloria de Dios en Cristo resucitado, han llegado a padecer grandes tribulaciones. Desde el principio hasta alcanzar la riqueza de la gloria de Dios, la cual es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cuando leemos Colosenses en el capítulo 1, versículo 27, dice el amado apóstol Pablo que los misterios que estuvieron escondidos de Dios, Dios los reveló primeramente a los gentiles. No fue a los reyes ni a los hijos de Israel, sino a los gentiles, para que comprendiéramos que la esperanza del planeta es que Cristo sea formado en nosotros. ¿Es que qué? Es que Cristo sea formado en nosotros. Cristo sea formado en nosotros. Entonces, es muy importante. Que Cristo sea formado en nosotros. Esa es la gran bendición. Por eso Dios envió a su Hijo como ejemplo. Padeció Cristo. Llevó palo Cristo. Llevó latigazo Cristo. Pero ¿por qué? Por el pecado de Él. No, Él no vino a demostrar, miren, no he hecho nada malo, pero todo lo que ustedes han hecho, lo voy a pagar yo. Lo voy a pagar. Entonces, todo lo que Él vivió en su cuerpo, el sufrimiento, era lo que tenía que sufrir el pueblo. Pero Cristo lo sufrió una vez y para siempre, para quitar de en medio el pecado. Entonces resulta que Cristo nos dice a nosotros, miren, yo como sacrificio, como el cordero, fui entregado para que por el derramamiento de mi sangre, ¿ven?, ustedes consigan la salvación. Por ejemplo, si el niño es inteligente, si el niño utiliza la sabiduría y el padre le da un consejo y la madre lo aconseja, entonces este niño va a querer hacer lo que los padres le están diciendo que haga. ¿Por qué? Porque se va a evitar problemas si no lo hace. Por ejemplo, ten cuidado, ponte las cotizas, no andes descalzo. Pero si está descalzo, es probable que se puye el pie, se corte el pie, se hiera el pie. Y por no hacer caso, termina herido y termina con un dolor. ¿Qué le quiere evitar el padre cuando le está diciendo todas estas cosas? Simplemente que no sufra. Es todo lo que le está diciendo el padre, que no sufra. Es lo mismo que nuestro padre adoptivo nos está diciendo a nosotros. Porque nuestro primer padre era Adán.
de donde venimos según la carne. Pero para eso llegó Cristo, para decirnos, mira, el primer Adán fue destruido ahí en la cruz del Calvario. Ahora yo, resucitado de entre los muertos, los estoy trayendo a mí, los estoy adoptando como hijos míos y les estoy demostrando, les estoy dando el consejo de cómo pueden seguir en tribulaciones o cómo puede cambiar esto. Porque el hombre lo que siembra va a recoger. Pero nadie nos decía, mira, si tú haces mal, te va a ir mal. O lo decían simplemente por decirlo. Pero como lo dice Cristo, como el ejemplo de Cristo, no nos lo dice. Ahora Dios mismo nos está educando a nosotros. Y nos está diciendo cómo debemos nosotros conducir nuestras vidas para que no terminemos en más problemas, sino que paguemos lo que tengamos que pagar y venga entonces, ¿verdad?, la restauración. Así que es muy importante el ejemplo que tenemos en Cristo, Señor nuestro, que Él pagó para que nosotros nos sigamos pagando. ¿Ves? Y ahí es donde la bendición de Dios cae sobre nosotros de cambiar del mal al bien. Ahora bien, todos los que han sido escogidos por Dios, llamados a la esperanza de la gloria de Dios, en Cristo Señor nuestro resucitado, han llegado a padecer grandes tribulaciones. Desde el principio han alcanzado las riquezas de la gloria de Dios, la cual es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Así también los que participaron en la fe fueron disciplinados a través de bellas tribulaciones momentáneas. ¿Conocen ustedes algún profeta del Señor, los escogidos de Dios, que no hayan padecido y sufrido? Y aún cuando no vieron en su vida terrestre cómo alcanzar la promesa del Señor, alguna cosa mejor tenía Dios preparado para nosotros, para que ellos no fuesen recibido esa promesa aparte de nosotros, sino juntamente con nosotros. Recordemos que el amado apóstol Pablo dice en 1 Corintios, en el capítulo 15, desde el 44 al 48, cuando habla de los dos Adanes, dice que unos, en un momento que tocarán la trompeta, unos fueron llamados a el cielo, al Señor, fueron transformados. ¿Cómo son transformados? Bueno, el cuerpo que es corruptible muere, va al barro de donde salió, pero el espíritu automáticamente regresa a Dios que lo dio. Esto quiere decir que ese que era corruptible ahora es incorruptible, porque ya el espíritu no está en el cuerpo. Pero los que hemos quedado seremos transformados. ¿Cómo seremos transformados? Bueno, que nosotros, que aunque tenemos un cuerpo corruptible, nuestra alma, que es el cuerpo, no la tenemos dedicada a la corrupción, sino a la bendición de Dios. ¿Cómo es esto? Que nosotros al oír los 10 mandamientos, y por decir algo, el 8º mandamiento, ¿qué dice? No robarás. Dice, no robarás. Entonces, ya nosotros conociendo la ley de Dios, entonces nosotros decimos, no podemos robar. Y si nos llega alguien a decirnos, mira, vamos a salir a robar, entonces nosotros que somos ahora incorruptibles, decimos, no vamos a robar. ¿Sí me estoy explicando? Que los que hemos quedado somos ahora transformados, porque cumplimos los 10 mandamientos de Dios. No robar, no fornicar, no adulterar, no cometer homicidio y no codiciar la casa del prójimo, por decir. ¿Sí vamos comprendiendo? Yo lo recibo. Por eso Dios tenía algo preparado, algo mejor preparado para nosotros, para que aquellos profetas, aquellos apóstoles del Señor no hubiesen sido perfeccionados aparte de nosotros, sino juntamente con nosotros. Recordemos que hay la nube de testigos que está aquí abajo, que es testigo por fe. Y está la nube de testigos que se llevó el Señor al cielo, que es la nube de testigos
que creyó en el Señor antes de que el Señor llegara. Ellos y los que estuvieron después con él. Ellos hoy en la nube de testigos que están con el Señor. Y nosotros, la nube de testigos que está aquí en la tierra, el grupo de personas es una nube. La nube de testigos que da testimonio que el poder y la gloria de Dios se manifiesta en carne. Como está escrito en Hebreos capítulo 11, 39 y 40. Todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron los prometidos, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Está hoy los cielos abiertos, está Dios sentado en su trono, hay ángeles a su derecha y a su izquierda. Si no todos lo pueden ver, ¿verdad? Eso está ocurriendo el día de hoy. Cada sábado, el Señor nuestro Dios ha prometido que se reúne con su pueblo. Hoy el Señor está con nosotros, reunidos con nosotros y sus miles de millones de ángeles a su derecha y a su izquierda. Pues como está escrito, hemos sido espectáculos al mundo, a los ángeles y aún a Dios. Dios, en su infinita bondad y gran misericordia, nos ha dado a nosotros las bendiciones de conocer esta gracia, que en otros tiempos estuvieron escondidas, estos misterios, que por Dios y para gloriarnos en las tribulaciones, mantener esa esperanza, como está escrito en el libro histórico de Hechos 14, 22. El amado apóstol Pablo, confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Estamos nosotros aquí para entrar en el reino de Dios? Recordemos que es a través de ¿qué? De muchas tribulaciones. No dice pocas, no dice algunas. Dice a través de muchas tribulaciones entramos. Pero después que estemos dentro, ¿verdad? Como está escrito y como dijo el Señor, busca primero el reino de Dios y su justicia y las demás cosas que eso sí no lo sabemos, ¿me entiendes? Pero es necesario cumplir primero la primera parte, la de las tribulaciones, las de mantenerse firme, la de no tirar la toalla, para que entonces veamos la gloria de Dios manifestado sobre nosotros en la restauración. Primero llega la prueba, luego nos mantenemos en la esperanza y luego llega lo prometido, la restauración. ¿Vamos comprendiendo? Amén. Y vemos que es a través de muchas, no de pocas, como para que no desmayemos mientras que vamos en el proceso. Pero como está escrito en Romanos capítulo 5, 3 al 5. Y no solo esto, sino que también nosotros, los que tenemos el conocimiento de la gracia de Dios, nos gloriamos en las tribulaciones. Díganme ustedes, ¿quién se va a gloriar de las tribulaciones? Solo el que conoce la gracia. Porque la gracia dice que esto es para que nos guste aún la muerte. Así que solo el que conoce la gracia, la verdaderamente gracia de Dios, no va a temer ni siquiera la muerte, sino que ya es como vivir sin que le importe el mundo. Así que, como dicen Romanos 5, 3 al 5, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo, antes no lo sabíamos, ahora lo sabemos, que la tribulación produce paciencia, y la paciencia viene por la prueba, y la prueba es la que nos da la esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios, ¿de quién? De Dios. Ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios es su Hijo amado, Cristo bendito. Y este que murió y resucitó de entre los muertos es el que hoy mora en nuestros corazones, según Gálatas 4:6.
porque Dios lo envió a nuestros corazones y que hoy clama con una libertad con su Padre Celestial, Abba Padre. ¿Vamos comprendiendo? Es Dios el que hiere y el que sana, el que da la vida y el que la quita. Y no hay quien pueda librarse de la mano de Dios, según Deuteronomio 32:39. A ver, ¿quién me dice qué dice Deuteronomio 32:39? Que no hay Dios conmigo. Que yo hago morir y hago vivir. Que yo hiero y sano. No hay quien te libre de mi mano. Ajá. Ve, mira, está pendiente. Ojo aquí. Yo soy. Y no hay dioses conmigo. O sea, no hay ninguno que tenga poder. No hay un diablo, no hay un brujo, no hay nada fuera de mí. Yo soy el que te causo la herida, o sea, la enfermedad, y yo soy el que te sano. Yo soy el que te doy la vida y yo soy el que te la quito. Tengo poder para volverla a dar, que fue lo que demostró con Cristo. Y no hay quien pueda librarte de mi mano. Cuando nosotros verdaderamente vamos a buscar a Dios, tenemos que conocer a Dios. Tenemos que saber quién es Dios para que nosotros podamos vivir en Él. Amén. De lo contrario sería hipocresía. Hay que conocer verdaderamente a Dios. Es Dios el que hiere y el que sana, el que da la vida y el que la quita. Y es Dios el que pone la prueba en cada uno de nosotros. Como está escrito en primera carta a los Corintios, capítulo 10, del 1 al 24. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. ¿Se acuerdan cuando decimos, o cuando Pablo escribe aquí nuestros padres y nosotros nos creemos por fe que somos judíos? ¿Y por qué somos judíos? Porque el que cumple los 10 mandamientos ya es judío. Ese es el Dios de ellos, el Rey de Reyes. Entonces Pablo dice aquí, porque no quiero, hermanos, que ignoréis, no debemos de ignorar que nuestros padres todos estuvieron en la nube y todos pasaron el mar, como está escrito en Éxodo capítulo 13. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Ellos fueron bautizados allá. Los israelitas fueron bautizados con Juan el Bautista para bautismo de arrepentimiento. Y la amada del Señor es bautizada por el Espíritu Santo. ¿Ve? Por el conocimiento. Aquellos fueron bautizados allá. Ellos tenían que ver para creer. Juan el Bautista lo bautizó en inmersión. ¿Ve? Y el Espíritu Santo, que dio confirmación a Juan el Bautista, yo bautizo con agua, pero viene otro que es antes que yo y aunque vino después de mí, tiene más poder, y él bautiza con el Espíritu Santo. Es lo que está ocurriendo ahorita. ¿Cómo bautiza el Señor con el Espíritu Santo? Por medio del conocimiento. Este conocimiento nos transforma y hace de nosotros una nueva criatura, creada según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por eso llegan las pruebas, para ver si somos dignos de aquel llamamiento celestial. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, como está en Éxodo capítulo 13, 35. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron de la misma bebida espiritual. ¿Por qué? Bebían de la roca espiritual que los seguía. La roca era Cristo. O sea, que Cristo ya estaba en el tiempo de Moisés, ya estaba en el tiempo de Juan el Bautista y ahora está por el Espíritu Santo en nosotros. ¿Vamos comprendiendo?
Amén. Allá estaba el Padre, se manifestó en el Hijo y hoy se manifiesta en vosotros. Ojo aquí, ojo pelado. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. O sea, a unos los llamó, unos obedecieron, los otros no creyeron y simplemente Dios no se agradó. Ojo aquí en el 6. Mas estas cosas, oído bien, mas estas cosas sucedieron como ejemplo. ¿Sucedieron como qué? Ejemplo. Para nosotros. Oído. Los que fueron llamados, ¿verdad? Y atendieron el llamado, fueron librados del mal. Pero luego los que no, fueron simplemente desechados. Así de fácil. Y todas estas cosas, como está escrito en Romanos 15:4, se escribieron como ejemplo para nosotros. Para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. ¿Se acuerdan el sueño de la bendecida Stephanie? Yo no tengo culpa de que sean codiciosos o avaros. Yo estoy aquí como centinela del Señor, diciéndome a mí mismo y a vosotros lo que la palabra del Señor nos dice. A mí y a vosotros. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, oído, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. ¿Cuántos cayeron? 23,000. No se olviden estos números, porque esto es una cifra. Cuando dice y cayeron en un día 23,000, Dios les quitó la vida. En un día. ¿A cuánto? A 23,000. Y entonces viene un ateo o anatema y dice, no, porque Dios es malo. Dios mató a 23,000 en un momento. Pero entonces no entiende lo que está diciendo el contexto. Simplemente no obedecían a Dios y entonces tuvieron como ejemplo para ser destruidos. Nosotros, ¿qué ejemplo queremos tomar? ¿El de Cristo para salvación o el de la carne para ser destruido? ¿Sí me explico? Así que ni forniquemos como ellos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Así que ¿cuántos murieron? 23,000. Eso está en el libro de Números capítulo 25, del 1 en adelante. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente, como está escrito en el libro de Números capítulo 21 del 5 al 6 y en el libro de Juan capítulo 3 versículo 14. Perecieron por la serpiente. Dios les había dicho que obedecieran a Moisés y ellos dijeron, no, Moisés, no queremos oírte a ti. Por favor, dile a Dios que hable directamente con nosotros, porque es como nosotros decimos. Y entonces vino Dios y le envió serpientes en el desierto que salían, los picaban, a los que la serpiente los mordía, ellos morían por el veneno. Corrieron a que Moisés, perdónanos, dile a Dios que nos perdone, que no queremos morir, queremos obedecer entonces a Dios. Y entonces vino Dios y le dijo a Moisés, hazte un asta, coloca una serpiente de bronce sobre el asta y ponla en el medio del desierto. Y todo el que sea mordido por una serpiente, que vaya y mire a la serpiente de bronce y entonces será sano. No perderá la vida. Y vemos que hasta el día de hoy nos enfermamos por la desobediencia, porque es Dios el que hiere y el que sana. Y luego tenemos que ir corriendo a la serpiente. ¿Cuál es la serpiente? El símbolo que tienen los médicos para que nos sanen. ¿Sí vamos comprendiendo? Entonces Dios, como dice en el libro histórico de Juan 3:14, levantó a su hijo como levantó la serpiente en el desierto.
Ahora levantó a su Hijo para que todo el que mire a Cristo y ponga su esperanza en el cielo y diga, Señor, yo pongo la esperanza en ti. Ponéis la esperanza en mí, pero hacéis lo que a vos te da la gana. Entonces no va una cosa con la otra. Por eso es necesario la transformación de nosotros. Que nosotros comprendamos que tenemos que cambiar. No es fácil, no, mucho menos fácil para mí. Imagínate tú, nací en Maracaibo. Los de Maracaibo somos gritones por naturaleza. Hablamos alto. Peleamos como usted no tiene idea. Y nos fascina un verga, un no joda y un no sé cuántas cosas más. Todas estas cosas uno ha tenido que cambiarlas y transformarlas para decirle a Dios, Señor mío, yo estoy dispuesto a obedecerte. Sí vamos comprendiendo. Pero mientras no lo hagamos, entonces no estamos en la obediencia del Señor como debemos. ¿Cómo debemos? Estamos todavía como Abraham, cuando a los 75 años le dijeron que era un padre de mucha gente, pero todavía no tenía ni el primer hijo. Y no fue sino hasta 25 años después que Dios le dio su primer hijo y su segundo hijo, Ismael y Isaac. ¿Vamos comprendiendo? Entonces es necesario que nosotros comprendamos estas cosas para que empecemos a ser transformados por el Espíritu de Dios. ¿Cómo llega el Espíritu de Dios a nuestra vida? Por medio del conocimiento. Porque el conocimiento es el que despierta. Como dice el amado apóstol Pablo, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Así que todas estas cosas se han dado como ejemplo para nosotros. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Válgase a entender que el que hizo al destructor es Dios, porque Dios es el que envía al ángel y le dice, bueno, ve y haz esto. ¿Sí o no? Entonces la orden no es porque al ángel le plació, es porque Dios lo dijo, Dios dio la orden. Como está escrito en el libro de Números, capítulo 16, 4 al 49. Y murieron 14.700. 14.700 muertos más. Y estas cosas le acontecieron como ejemplo. ¿Cómo qué? Como ejemplo. Y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Estamos nosotros en los siglos venideros? Yo recibo que sí. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. El que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios. ¿Quién? Dios. Que no os dejará ser tentado más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. ¿Ven? Como lo que pasó con Job. Venían estos malucos y que amigos de él a hablar mal de Job. No, sí, se le está yendo bien. Sabe Dios qué maldad está haciendo, porque para que le vaya bien tendrá que estar vendiendo drogas. Y Dios estaba ahí oyéndolo. Entonces vino Dios y le puso una prueba a Job. Yo le voy a comprobar a esto que Job es fiel. Y le quitó 10 hijos y le quitó toda la riqueza y Job se mantuvo fiel, íntegro. Y entonces luego viene y le pone siguen hablando, porque es que no se conformaron, sino que siguieron incitando y siguieron hablando mal de él, y alante de Dios le decían a Job, en vez de tenerle consuelo, le agarraban y le latigaban con sus palabras. Seguramente a las ancianitas no le diste de comer. ¿Sabe Dios si le quitaste el bocado de la boca al pobre? Por eso te está pasando todas estas calamidades, porque soy malo. Y vino Dios y le puso entonces una enfermedad desde la punta de la cabeza hasta la planta del pie. Su mujer, ya cansada de tanto dolor, afligida por todo aquello que le había pasado y que veía que todavía su marido, al cual amaba, sufría, viene y le dice, maldice a tu Dios y muérete de una buena vez.
Pero entonces vino Job con su sabiduría, con su integridad. Mujer, hablas como cualquiera de las mujeres sin conocimiento. Si recibimos de Dios el bien, no vamos a recibir también el mal. Si es que es de entender que desnudo llegamos a esta tierra y desnudo saldremos de ella, porque todo lo que tenemos es prestado por Dios. Dios lo hizo, lo creó y nos lo prestó. Y nosotros nos creemos el dueño del mundo. Y creemos que no tenemos que devolverle a Dios lo que Él nos ha dado. Nada es nuestro, ni nuestra esposa, ni nuestros hijos, ni los bienes que poseemos. Todo es prestado por Dios para probar nuestros corazones y pesar nuestro espíritu. Y seguimos en la vanidad de la codicia y de la avaricia. Dame esto, no, no te voy a dar. Préstame aquello, no, no te lo voy a prestar. Así vivimos todos los días de nuestra vida, sin darnos cuenta que la muerte nos espera, con un café y un cigarro en la mano, sin mucha prisa, simplemente está ahí y que nos toca a todos por igual, ricos, pobres, blancos, negros, de cualquier color. En estos días oía a un ministro decir, no, porque la maldición de Caín fue que lo pusieron negro. Y yo, miserable, ¿cómo puede hablar así? ¿Ah? O sea, los negros entonces están malditos. No, en ninguna manera. Son tan benditos como los blancos, como los rojos y como los amarillos. Como los vietnamitas, como los chinos, como los japoneses. Aunque crean en otros dioses. El Dios verdadero es misericordioso y es grande en misericordia para con todos. No podemos hablar así. La maldición de Caín, les voy a decir cuál es, estaba en su frente. Porque nosotros, debajo de esta frente, tenemos un cerebro. Y si el cerebro es malo y piensa en las cosas de la carne, ese cerebro comete homicidio, roba, ese cerebro codicia, ese cerebro comete adulterio. ¿Y el sello lo tiene dónde? En la frente. En ese fue que Dios le puso el sello a él. En que todo el mundo iba a conocer que era malo. Después nos agarraron las mismas descendencias de Caín, hicieron la torre de Babel para dispararle flechas a Dios, para destruir a Dios. Imagínate tú, ¿en qué mente cabe eso? Solamente en una mente carnal. Una mente que piensa que nunca va a morir y que nunca va a necesitar de Dios. ¿Sí vamos comprendiendo? Y de ahí vienen las leves tribulaciones momentáneas, las pruebas, probando Dios los corazones y pesando los espíritus. Estamos activos para la gloria de Dios. Estamos en 1 Corintios 10 del 1 al 24. Vamos por el 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. ¿De qué? De la idolatría. Huid de la idolatría. Idolatría no solamente es arrodillarte delante de una imagen. Idolatría es ser avaro. La avaricia es idolatría. Creer que todo lo que tenés a tu alrededor es tuyo y te pertenece y que no tiene que ser de nadie más, estás en un error. Ayer yo pasé por la casa de mis abuelos. Yo recuerdo que cuando niño yo limpiaba, ellos vivían en una esquina de la calle y yo limpiaba toda la acera, la parte del frente y la parte derecha de la casa. Y eso tenía que estar impecable según mis abuelos y yo lo hacía con mucho amor para la gloria de Dios. Pero ayer cuando pasé por ellos, ya ellos partieron con el Señor.
y esa parte estaba inmontada. Entonces me dije a mí mismo en un momento, ¿por qué tantas preocupaciones por mis abuelos en que estuviera esto limpio? Y ves, ya Dios se lo dio a otros y otros que ni siquiera lo cuidan. Pensé, pero más tarde me llegó el Espíritu y me decía, pero ¿cómo se sintieron tus abuelos mientras que tú lo limpiabas? Y a ellos, ¿qué les puede importar ahorita que ya no están? Pero en aquel momento que ellos estaban, a ellos les importaba. Por eso, mientras estamos vivos, ¿verdad? Amémonos y cuidémonos unos con otros, que a la otra persona le va a importar es mientras está vivo. ¿Sí me estoy explicando? Mira qué bonito todo lo que el Señor me mostró. Vale la pena entonces hacer las cosas, aunque las veamos como sacrificio, por los hermanos, por los familiares, por los amigos, por la amada Madre Iglesia. ¿Sí vamos comprendiendo? Muy importante esto. Dice el Señor, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, y juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Ojo aquí, siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo. Pues todos participamos de aquel mismo pan, el cual es Cristo. Cristo parte su pan y nosotros somos un solo cuerpo. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son participantes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que sacrifican a los ídolos? Nada es. Antes digo que los gentiles sacrifican a los demonios sacrifican y no a Dios. Si usted sacrifica una vela para ponérsela a la estatuita de María, usted no le está poniendo una vela a María, porque María no necesita luz. De hecho, la luz de usted es Cristo, sino a los demonios que tienen en su mente, a sus creencias. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios, queridos hermanos. O sea, con esos pensamientos terrenales, carnales. No podéis beber la copa del Señor aquí y la copa de los demonios allá. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Si aquí estamos en la mesa del Señor con Cristo resucitado, junto con Abraham, Isaac, Israel y todos los benditos de Dios, y nos vamos el domingo, bendito sea Dios, y nos vamos el domingo con Cristo de Nazaret, entonces estaríamos nosotros en adulterio espiritual. ¿O provocaremos a celo al Señor nuestro Dios? ¿Somos más fuertes que Él? Dios al hijo que ama azota y reprende a todo aquel que recibe por hijo. Como está escrito en la carta a los Hebreos capítulo 12, 1 al 11. Por tanto, nosotros también teniendo alrededor nuestro tan gran nube de testigos, ¿dónde están los testigos de esta fe? Amén. Despojémonos de todo peso y del mal que nos asedia. Tenemos que despojarnos. Para eso vinimos aquí, para ser lavados. Venid aquí todos los que estén cansados y trabajados y yo los haré descansar, dice el Señor. Así que despojémonos de todo peso y del mal que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en nuestro pastor, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él
sufrió la cruz y menosprecio el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis recibido hasta la sangre, combatiendo contra el mal. ¿Contra quién? Contra el mal. El mal es una entidad que tiene cacho, tridente, rabo y se viste de rojo rojito. No. El mal es el que está en nuestra mente, el sello carnal, los pensamientos de la carne. ¿Cuáles son? No los oigo. Para mí que esa carne está activa. ¿Ah? Fornicación, adulterio, inmundicia. Fornicación, adulterio, inmundicia. Fornicación, adulterio, inmundicia, idolatría, pleitos, celos, ira, contienda, disensión, herejía, hechicería, borracheras, orgías, enemistades y pares, ustedes contar. ¿Dónde está todo eso? Aquí. ¿Dónde tiene que bajar? Hasta la planta de los pies. Hay que montarlo en un ascensor y bajarlo de aquí hasta la planta de los pies para que queden destruidos. Y que solo permanezca aquí los frutos del Espíritu, que son amor, bondad, mansedumbre, templanza, tolerancia, piedad. Subirlo en el ascensor del pecho a la mente. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el mal, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío. ¿Dónde está el hijo mío de Dios? Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor. ¿No qué? No menospreciéis la disciplina del Señor. Ni desmayes cuando eres reprendido por él. ¿Di qué? Ni desmayes cuando seas reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Una disciplina será un castigo? Dios al hijo que ama disciplina, castiga, porque lo está disciplinando, le está enseñando. Así que si es la disciplina, es un castigo. Dios al hijo que ama reprende y azota a todo aquel que recibe por hijo. Por eso es primeramente una leve tribulación momentánea antes de entrar al reino de los cielos. Vamos a probar el corazón de este. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. O sea, si soportáis la disciplina, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardo y no hijo. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales, y otros todavía lo tienen, que nos disciplinaban, y otros que los disciplinan y los veneran. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Si obedecemos al Padre de los Espíritus, automáticamente obedecemos a los padres terrenales. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero a este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Por lo cual clamamos, Abba Padre. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino más bien de tristeza. Pero al final da frutos apacibles de justicia en lo que ellos han sido ejercitados, en el discernimiento del bien y del mal. El Señor nos enseña que debemos disciplinar a nuestros hijos.
que el padre que no disciplina a su hijo en casa, el hijo avergüenza en la calle a su madre. ¿Será que Dios le está diciendo al padre que sea malo con los hijos porque los disciplina? Entonces Dios tampoco es malo porque nos disciplina a nosotros. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando rechazan la gracia de Dios? Hebreos capítulo 12, 12 al 29. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Usted está oyendo la reflexión aquí del Espíritu. Por lo cual, levantad las manos caídas, o sea, ten buen ánimo, y las rodillas paralizadas, y hacer sendas derechas. ¿Cuál es el camino correcto? El de Cristo. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Así que hacer sendas derechas con Cristo para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. ¿Sea qué? Sanado. Sanado. Porque hay que sanar esta mente corrupta para que sea incorrupta. ¿Sí vamos comprendiendo? Seguir la paz con todos y la santidad, sin la que nadie verá al Señor. ¿Cómo puedes ver al Señor? Con la santidad. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ello muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú. ¿Saben quién es Esaú? El hermano de Jacob. Aquel que vendió su primogenitura por un plato de lentejas. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Porque no os habéis acercado, mi amada madre iglesia, al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad de las tinieblas y a la tempestad donde se acercó Moisés, al sonido de las trompetas y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. ¿Usted puede soportar los 10 mandamientos? Si aún una bestia tocaba el monte, será apedrada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que aún Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Imagínense ustedes cómo estaba Dios airado. Ojo aquí. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al Dios, juez de todo, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Cristo, mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Ojo aquí. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos quienes, aquellos 23,000 y los 14,700, ¿se acuerdan? Aquellos que Dios quitó en un día, que murieron. Amén. Así que si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, como Moisés, Éxodo 20, 19. Este era Moisés.
mucho menos nosotros si desechamos al que nos amonesta desde los cielos. Este es Cristo, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora, ¿cuándo es ahora? Ya. Ha prometido aún una vez y conmoveré no solamente la tierra nuevamente, sino también el cielo. Esta frase aún una vez indica las remociones de las cosas movibles como cosas hechas, consumadas y abolidas como la ley de Moisés y a Moisés, para que queden las inconmovibles como es la gracia y el Cristo. Ojo aquí. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. ¿Tengamos qué? Y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Nuestro Dios es qué? Fuego consumidor. Porque nuestro Dios es fuego consumidor, como está escrito en Deuteronomio 4:24. Sí, yo soy la iglesia. ¿Y ustedes? Sí, la iglesia es la amada. Sí, la amada es la esposa. ¿Voy yo a llevar celos a mi Señor, el esposo? En ninguna manera. ¿Cuál es la amada del Señor? Vosotros sois los miembros del cuerpo de Cristo. Vosotros sois el templo de Dios. Vosotros sois la amada esposa del Señor. Entonces no sería la amada de mi Señor y Salvador Cristo bendito adúltera si estuviera con otro Señor. Amén. Y no con el Dios viviente. Como está escrito en 2 Corintios 11:1-6. Ojalá me toleraréis un poco de locura, dice el amado apóstol Pablo. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo. ¿Qué es desposar? Casar. Los he casado con un solo esposo, para presentarlos como una virgen pura a Cristo. ¿Dónde está la iglesia, la amada del Señor, la pura del Señor? Porque si viene alguno, como Pedro, Santiago, Juan, predicando a otro Señor como Cristo de Nazaret, que el que hemos predicado, el cual es Cristo resucitado, o si recibí a otro espíritu, como es el espíritu de demonio, espíritu cuánto tenéis, cuánto valéis, en vez del Espíritu Santo, que el que habéis recibido, o otro evangelio, como el de la circuncisión, en vez del evangelio de la incircuncisión, que es el del Espíritu Santo, que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Bien lo toleráis. Nosotros hemos aceptado el evangelio de Dios. ¿El evangelio de quién? De Dios. Recordemos que está el evangelio según San Mateo, según San Marcos, según San Lucas y según San Juan, que simplemente son el evangelio de la circuncisión que le fue dado a Pedro, Santiago y Juan para todo Israel. Pero hoy nosotros tenemos el evangelio de la incircuncisión según Gálatas capítulo 2, versículos 7 y 8. El evangelio que le fue dado al amado apóstol Pablo, como dice en Romanos capítulo 1, versículo 1. Pablo, siervo de Cristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Pablo habla de Cristo resucitado. Pedro, que habla de Cristo de Nazaret. Pablo explica en Hebreos capítulo 6, 1 y 2, que tenemos que dejar las primeras enseñanzas de Cristo de Nazaret para ir a la perfección. ¿Cuáles fueron las primeras enseñanzas de Cristo de Nazaret? Bautismo de agua, imposición de manos, resurrección de los muertos y juicio eterno. Esto ya nosotros no lo tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque nuestro bautismo es del Espíritu Santo. Una sola palabra bastará. Nosotros llamamos por teléfono, mire, te declaro sano, y la persona, por aquí, por este medio, muchas personas se han sanado.
para la gloria de Dios, porque el poder es del Espíritu. El poder sale de mí, que es la palabra. Y la persona por su fe recibe ese poder, que es la palabra. Y automáticamente tiene su sanación. Automáticamente. ¿Y la gloria para quién es? Para Dios. Para más nadie. Porque es Dios quien hace el trabajo. Es el mismo Espíritu. El poder de la palabra y la acción de la fe. Y ocurre el milagro. Así que ni imposición de manos, ni resurrección de los muertos, porque Cristo ya resucitó. Todos resucitan con Cristo. Bendecido el malo, esto, lo otro. Sí, también resucita con Cristo. Que tiene que volver a la tierra a pagar conforme lo que hizo, va a volver y va a pagar. Y ahí es donde decimos, ay Dios, un angelito y murió, qué culpa tenía él o ella. Bueno, el espíritu que estaba dentro de ese cuerpo tenía que pagar y paga. No hay justo, ni aun uno según la carne. Por eso Dios nos está llamando para que andemos en el espíritu. ¿Vamos comprendiendo? Muy importante eso. Ahora bien, bien lo toleráis si aceptáis a otro evangelio, si aceptáis a otro espíritu y si aceptáis a otro Señor. Yo les predico, imitando al amado apóstol Pablo, a Cristo resucitado. Es el tiempo del Espíritu Santo, el Consolador. Yo les predico al Evangelio de Dios. Este nos trae, como dice en 1 Timoteo, capítulo 4, del 1 al 8, que hay muchos demonios. Aquí no hay nada de eso. Aquí está el Espíritu de Dios. Y demonios, recordemos que son pensamientos, malas acciones, malas obras. Aquí no, aquí se piensa como Dios. Y pienso, y dice, hemos aceptado el evangelio de la incircuncisión que le dieron al apóstol Pablo para ser circuncidados en el Espíritu Santo. Una circuncisión no hecha en manos, en el cuerpo, sino una circuncisión hecha en el espíritu, en nuestro corazón. Y nos lleva en el camino de nuestro Salvador, Cristo bendito. Y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Porque aquellos grandes apóstoles como Pedro, Santiago, Juan, ¿verdad? Yo pienso que en nada hemos sido inferiores a aquellos grandes apóstoles. Pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo lo hemos demostrado. Yo también. Ellos son grandes apóstoles, yo soy gran príncipe. ¿Y ustedes? Y el mayor servirá al menor. Ese es el trabajo del grande. El grande tiene que lavar los pies del pequeño. Por lo cual clamamos, Abba Padre, cumpliendo lo dicho por el Señor Cristo bendito. Más bienaventurado es dar que recibir, como está en el libro histórico de Hechos, capítulo 20, versículo 35. Como está escrito en 1 Corintios, capítulo 16, 1 y 2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga algo aparte. Me preguntaba, bendecido, ¿dónde voy a sembrar yo? ¿Y dónde vas a sembrar? En buena tierra. Esta amada es la tierra más buena que hay, porque en esta amada tú siembras una semilla que te da nuestro Señor. Y aquí te salen 100 frutos por uno. ¿Usted va comprendiendo? Entonces este es un árbol que da muchas frutas. Así como dice en primera carta a los Corintios 16, 1 y 2, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga algo aparte para cuando Dios llegue no se recojan entonces ofrendas, sino que esté puesto de generosidad y no de exigencia nuestra. Con los frutos de mis labios hoy alabo a mi Señor, al Cristo resucitado por la voluntad de Dios. Es Cristo mi gran pastor,
Señor nos guía con su amor. para que brille en nosotros esa luz del Salvador. Cristo bendito, Cristo bendito. Dios Hijo y Salvador. Hoy yo clamo, Abba Padre, A Cristo. el Redentor, unidos y abrazaditos, Dios siempre nos quiere ver. porque somos sus hijitos, llenos de su gran poder. Abba Padre, Abba Padre, hoy aclamo a mi Señor. Al Cristo resucitado por la voluntad de Dios. Yo tengo una copa que me defiende, él nunca está ocupado, siempre me atiende. Él nunca pierde un caso, todos los gana. Si a alguno le interesa saber su nombre, Cristo se llama. Si a alguno le interesa saber su nombre, Cristo se llama. Ese es mi Señor, mi Salvador. Él luchó con la carne y la destruyó. Esto lo dice Pablo en Hebreos 2:14. Si lo quieres saber, léelo tú también. Si lo quieres saber, léelo tú también. Cuando brillas más que el sol, los ángeles se te activan. Seres de bello fulgor que destellan pura vida. Cuando brillas más que el sol, tu espíritu está completo. Entraste en la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios. Vas a oír y no escuchar bellas cosas por mi voz, que mi Dios te vino a hablar. Oye, tu querido hermano, ten presente lo que digo. Dios es tu real amigo, no lo dudes, por favor. Es de Dios nuestro Señor, es que yo te vengo a hablar. Esté atento, por favor, Dios no es una religión. Cuando brillas más que el sol, Brillas más tú que te el vas sol, por la tú te vereda, vas por la aquel vereda, príncipe aquel príncipe a ver lo que Miguel, Dios a ver revela. lo que Dios Cuando brillas revela, más que el cuando sol, brillas más ya que no el crees sol, en el ya no diablo, crees en sino en el la diablo, revelación sino en la que está en las revelación que cartas de está en las Pablo. cartas Cuando de brillas Pablo. más que el Cuando brillas sol, más ya que el no sol, condenas a ya no nadie, condenas a llamándole nadie, pecador, llamándole pecador, haciéndole caso al haciéndole Padre. caso al Padre. Oye, tu querido Oye, hermano, tu querido ten hermano, presente lo que ten digo. presente lo Dios que es tu digo, real amigo. No lo dudes, por favor. no lo dudes, Es por de Dios favor. nuestro Señor, de que yo te vengo a hablar. Te Esté vengo a hablar, atento, por favor. Dios no es una religión. Para reinar en vida, para reinar en vida se para reinar en necesita una vida se poca de gracia, necesita pa, pa, poca de una gracia, poca de gracia y mucha una poca de alegría. gracia. Arriba, Grilla, allá arriba, allá Allá arriba, arriba, allá arriba, allá por ti arriba, allá queré, arriba, por ti querer, queré, por ti querer, Yo sí soy de la yo gracia y sí del soy de la Señor. gracia y del Señor. Yo sí soy de la gracia del Señor y del Señor. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias. Este sábado te invito a ayunar con mucho gozo, con mi Señor Dios bendito. En el día de reposo, empieza a ser de la tarde, Tengo viernes gripe. hasta el sábado a las 6. Hasta el sábado a las 6. Sábado bendito, es el Señor Dios, Bendito es el Señor Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, nuestro Padre del remanente. Bendito es el Señor Diosito de mucha gente.
nuestro amado nuestro proveedor, amado Padre proveedor, del el Padre del Este sábado te remanente, invito a disfrutarlo con gozo. a disfrutarlo con Día de gozo. negocio. No es un día Es de el día de negocio, reposo. es el día Por de más que no te reposo. moleste, hoy es día de reposo. Mejor vente tú conmigo. A Vente tú disfrutarlo conmigo, con gozo. a disfrutarlo con Bendito gozo. el Señor. Bendita sea el Señor Diosito Nuestro de amado mucha gente. proveedor, el Padre del remanente. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente. Cito de Nuestro mucha amado gente, proveedor, nuestro el amado Padre del proveedor, remanente. Un ayuno verdadero donde hay mucha comida, con un cariño sincero. con un Porque cariño estoy sincero, reinando en vida. porque estoy Un reinando ayuno en vida, verdadero un ayuno donde hay mucha verdadero, comida, con mucha un cariño comida, sincero. Porque estoy reinando en porque vida. estoy reinando en Bendito es vida. el Señor, Bendito es el Diosito de Señor, mucha gente, Diosito de nuestro mucha amado gente. proveedor, el Padre del remanente. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del El Padre remanente. del Dedícale remanente. tiempo a Dios, agradecele siquiera que la vida te la dio. Que la Para vida que te la ella dio, anduviera, para que ella dedícale anduviera. tiempo a Dios, Dedícale tiempo a Dios, agradecele agradece. que la vida te la dio. Para que en ella anduvieras, bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente. Nuestro amado proveedor, Nuestro amado proveedor, el Padre del ¿Dónde remanente, está el Espíritu de el Dios? Espíritu de Dios. Dentro de mi corazón, ¿dónde está? ¿Dónde está? El ¿Dónde está Espíritu de el Dios? Espíritu de Dios? ¿Dónde está? ¿Dónde está la paz del Señor? A que papá Dios no Yo sino de regalo, mucho debo de regalo, portarme bien, regalar muchos regalar abrazos, muchos abrazos yo que quiero. papá Dios no quiere, Yo sino de regalo, mucho debo de regalo, portarme bien, regalar muchos regalar abrazos. muchos ¿Dónde abrazos. está el ¿Dónde está? Espíritu de Dios? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dentro de mi corazón, ¿dónde está? ¿Dónde está el Espíritu? El Espíritu de Dios. ¿Dónde está? ¿Dónde está la amada del Abba, Señor? Padre, Padre. por el poder que Dios me ha conferido como un ministro competente de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas, yo, Miguel, príncipe de Dios, los declaro sanos de toda enfermedad en el nombre de Cristo y para la gloria de Dios. Amén. Amén, y recibo. Los declaro prosperados con toda prosperidad. Recibo que Dios abre las puertas y ventanas de los cielos y derrama sobre cada uno de vosotros hasta que sobreabunde y aumenta así los frutos de vuestra justicia. Recibo que te presento delante del Señor mi Dios como una virgen pura, santa, inmaculada, sin mancha, sin arrugas, sin contaminación alguna, como una princesa delante del Señor tu Dios. Amén, lo recibo. Y recibo en el amor de Dios que es Espíritu Santo de Dios que está en cada uno de vosotros, es una llama flamante de luz que alumbra todas las naciones. Por lo cual clamamos, Abba Padre, Ángel. Abba Padre. Con todos ustedes, amadas, los amo en el amor de Dios y en la paz de mi Señor Cristo bendito. Amén.